aleluya. Esta es la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Y dice así el evangelista: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, les dijo: ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Señor, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti. Oh Señor, tú eres mi fortaleza y mi redentor. Amén. Podemos sentarnos, por favor. El domingo pasado leíamos del mismo evangelista, de Marcos, cuando Jesús estaba dentro del templo con sus discípulos. Si ustedes se acuerdan, dentro del templo habían pasado muchas cosas, entre otras que Jesús agarra un lazo, un látigo, y los echa a latigazos a los vendedores que estaban en el templo. Vuelca las mesas de los cambistas y acusa a los escribas, a los que manejaban las leyes, los que interpretaban las leyes, que no estaban haciendo el trabajo para los cuales habían sido elegidos. Estaban tergiversando las leyes a su antojo. En contraste a tantas cosas a las cuales Jesús condena ese día mientras está en el templo, llama a sus discípulos y pone como ejemplo a la viuda y a su ofrenda de 2 moneditas, no sé si ustedes recuerdan. Como un ejemplo de la fe enorme de esta mujer, de entregar todo lo que tiene a nuestro Señor. Hoy el Evangelio nos cuenta que Jesús sale del templo con sus discípulos. Uno de ellos, de los discípulos, que se queda tan asombrado frente a la magnitud del templo y al gran tamaño de las piedras con que estaba construido el templo. Cada una de las piedras eran más altas que una persona. Cada una de las piedras eran enormes. El templo era enorme, era espectacular. Era considerado en aquel tiempo una de las 7 maravillas de la antigüedad, como las pirámides y eso que yo les contaba. Había sido construido por el rey Herodes y era un símbolo de su poderío. A diferencia del templo tradicional, en este edificio no solamente era donde debía habitar Dios y donde se debían hacer los sacrificios para el perdón de los pecados, sino que también ahí era donde se ejercía el poder político y económico de Israel. Ahí era donde se manejaba toda la economía y las leyes y el destino de Israel. Era como decir la Basílica de San Pedro más el Capitolio de los Estados Unidos, todo junto. O sea, el poder religioso más el poder político juntos. Dentro de un gran patio, de un patio enorme, que estaba vallado por un muro, cercado por un muro, había 3 edificios, uno detrás de otro.
el último, el edificio más lejano, era el más alto, era donde estaba destinado para que Dios habitara. Era el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es lo que contenía las tablas de la ley que Moisés había recibido de Dios mismo. Y también había otros elementos sagrados para el pueblo judío, como el candelabro de los 7 brazos. Esta habitación estaba separado del resto de las habitaciones con una tremenda cortina, una cortina de una tela muy pesada y muy rica, que impedía el paso fácil ni visual ni físico de las personas. Esa cortina es la misma que el día que Jesús muere, en el momento que Jesús muere en la cruz, ese velo, esa cortina se rasga, se rompe. Y eso es como un símbolo que del momento que Cristo dio su vida por nosotros, no habrá nada que separe a Dios de los hombres. En esa habitación, ni la gente, ni el rey, ni los dirigentes religiosos podían entrar. Nadie podía entrar. Solamente el gran sumo sacerdote, una vez por año, un solo día por año, entraba a esa habitación para una ceremonia muy particular. Entraba, hacía la ceremonia y se iba. El templo era un elemento de admiración del poder del rey y de los dirigentes religiosos de la época. El templo había sido construido oprimiendo al pueblo, aplicando impuestos injustos, con la complicidad de los gobernantes romanos bajo cuyo mandato estaba en ese momento el pueblo de Israel. Igual que como fue financiada la Basílica de San Pedro, que era con la venta de las indulgencias, con la promesa de que si uno ponía dinero le perdonaban los pecados y que lo sacaban del purgatorio o les disminuirían las penas, también el templo de Herodes fue construido exprimiendo al pueblo. El hacer negocios en el templo, que fue el hecho por el cual Jesús saca a los comerciantes y vuelca las mesas de los comerciantes, sigue siendo una práctica habitual de muchas iglesias. Yo tuve la experiencia personal durante un viaje que hice a Colombia, Sudamérica, de ir a una basílica que se llama la Basílica del Señor de los Milagros, donde unos familiares míos querían pedir una misa por los papás fallecidos, por el padre y la madre fallecidos. La secretaria de la oficina de la basílica se encargó de mostrar las distintas tarifas que se cobraban. Unas por solamente nombrar a los fallecidos en una misa cualquiera, sin fecha, recordándolos al mismo tiempo con muchos otros nombres. O también había una tarifa más alta por nombrarlos un día determinado. Y otro costo mucho más alto por una misa solamente para estas personas. Si hacía una misa exclusiva valía mucho más, 10 veces más. El tema era manejado como un puro negocio. Y yo pregunto, ¿podemos creer que aunque sea remotamente, esto puede ser voluntad de Dios o que esto puede ser del agrado de Dios? ¿Ustedes qué creen? Esa basílica, que les cuento, fue construida para albergar, para tener adentro, la imagen del Señor de los Milagros. Una imagen que según la leyenda, esa imagen fue encontrada pequeñita en el río, por la lavandera. Y que esta imagen fue creciendo y creciendo y creciendo hasta tener el tamaño que tiene hoy en día. Y yo me pregunto,
¿A quién adora la gente que va a esa basílica? ¿Adora a Cristo Jesús o adora a esa imagen de barro o del material que sea? ¿Adoramos a Cristo como nuestro Señor? ¿O tenemos una práctica de idolatría adorando a un elemento creado por el hombre? No es igual de idolatría poner como centro de nuestras vidas cosas o comportamientos creados o inventados por el hombre. La sorpresa del discípulo cuando estaba con Jesús, como la de muchos que venían de lejos, venían a admirar esas construcciones, y esta actitud del discípulo nos hace reflexionar. Aquel lugar, el templo, que debía ser el lugar más sagrado de todo Israel, donde la gente debería venir a adorar a Dios. Sin embargo, la gente venía, las personas que venían de todos los pueblos cercanos y de otros países, venían a admirar el edificio, no a adorar a Dios. Y Dios pasaba desapercibido. Nadie pensaba que había Dios ahí. Lo que estaban viendo era un tremendo edificio, como ir a ver, qué sé yo, el Coliseo, no sé, el estadio, la Torre Eiffel. Era una especie de adoración a falsos ídolos, los ídolos del poder, como resultado de la corrupción y el abuso que se ejercía hacia el pueblo de Israel. La respuesta de Jesús es directa y le dice al discípulo: ¿ves esos grandes edificios? No va a quedar piedra sobre piedra de ellos que no sea derribada. Todo va a ser derribado. Y esto, podríamos pensar, ¿es una visión o una adivinación del futuro por parte de Jesús? Esto está pasando en el año 33, porque pocos días después Jesús va a ser sacrificado, y era cuando tenía 33 años. Y el templo va a ser destruido en el año 70, perdón. Es el 33, o sea, en poquito menos de 40 años. Sabemos que Jesús, al ser Dios, puede tener esa posibilidad de ver el futuro, porque nada es imposible para Jesús. Pero tal vez Jesús nos quiere decir alguna cosa diferente. El espíritu del templo que debía habitar ese lugar, ha sido destruido por el mal uso de la religión, por dirigentes corruptos que solo buscan satisfacer sus intereses personales en vez de ser fieles al mandato y la voluntad de Dios. Jesús nos advierte de la temporalidad, de que todo lo que es construido por los humanos, nada perdura. ¿Acaso podemos nosotros adorar a algo que sabemos que va a desaparecer o que se puede romper? ¿Podemos endiosar a algo fabricado por la raza humana? El templo está de pie, pero el templo está muerto. Los poderosos y los religiosos se han encargado de alejar a Dios lo más posible. El espíritu de fe y lealtad al Señor ha desaparecido. Y sin Dios en nuestras vidas, nada puede sobrevivir. Nos cuenta el evangelista que después de esta respuesta, Jesús y sus discípulos se encuentran en el monte Olivo frente al templo. O sea, el templo estaba en lo alto acá, y acá estaba el monte de los Olivos. Y estaban los dos altos. Y Jesús y sus discípulos están ahí. Jesús está frente al templo. Y a mí me hizo pensar esta imagen. Jesús está frente a frente al templo. Cuando como una persona que se enfrenta a otra, está frente a frente, ¿no es cierto? El templo, con un Dios, ahí en el otro lado un templo, con los dirigentes, que los dirigentes judíos han pretendido encerrarlo en una habitación, la habitación más lejos del templo, donde nadie tiene acceso a él, donde nadie lo visita.
Dios se ha convertido en algo distante, inalcanzable, casi olvidado. Su nombre es mal usado en beneficio de la gente y este mensaje de Dios es tergiversado y su mensaje y su voluntad son cambiadas. Frente a ese templo está Jesús. Jesús humanizado, Dios hecho hombre, que decide vivir Él entre nosotros, con nosotros y por nosotros. Él camina con nosotros, Él hace milagros entre nosotros, Él come con nosotros, festeja, nos enseña, sufre por nosotros, llora por nosotros, nos ama tanto que acepta voluntariamente su muerte como sacrificio por nosotros para regalarnos la salvación. Jesús habita entre nosotros sin necesidad de templo. Él predica, cura, comparte con la gente en las plazas, en la playa, en los mercados, en las bodas, en las casas de todos aquellos que lo invitan y quieren recibirlo. Nosotros, la iglesia, usted y yo, nosotros somos el nuevo templo. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuáles serán las señales para que esto pase? Cristo nos contesta a estas preguntas. En vez de eso nos advierte de los falsos ídolos y profetas que vendrán en su nombre, tomando su nombre, haciéndonos creer que ellos son el Mesías, usurpando el nombre de Jesús. Ellos vendrán a hacernos creer que ellos saben del futuro y se van a atribuir poderes que realmente no tienen. Vendrán y engañarán a muchos. Debemos ser fieles solamente. Él es el Hijo del Hombre. Él es Dios mismo. Hay aquellos que, como en el tiempo de Herodes, usan la religión para confundirnos y poder realizar sus propósitos malignos. Los poderosos, los políticos, los dirigentes siguen usando a la gente, tratan de engañarnos con falsas promesas, crean en nosotros miedos, inventan guerras y conflictos para seguir vendiendo las armas que fabrican, para tener acceso a los recursos naturales que quieren explotar para sus beneficios personales, para continuar con sus políticas y planes de opresión y dominación.